¿Querés saber si rinde el dinero acá en Italia? Bueno, te voy a contar para qué te alcanza 50 euros diarios que podés llegar a ganar, más o menos, poco más, poco menos, un trabajo normal, te van a pagar eso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Mucha gente me ha preguntado si el dinero rinde acá, cómo está la economía, cuánto uno puede estar ganando, dependiendo de un montón de factores, ¿no? Yo les voy a decir si rinde o no el dinero acá en Italia. Es una pregunta que, bueno, obviamente todos se hacen. El que no conoce acá quiere saber, por ahí está pensando en emigrar o simplemente por curiosidad. Simplemente acá, como el que ya ve mis videos sabrá más o menos cuánto se gana o se puede ganar dependiendo del trabajo. Si no, pueden ir al video anterior. En el video anterior detallo profesión por profesión los sueldos, los salarios acá en Italia. Así que pueden ir si no lo vieron. Y los que ya lo vieron y saben cuánto se puede estar ganando, sabrán que el promedio, vamos a tomar un promedio muy general. Esto depende obviamente, como siempre, de un montón de factores, pero vamos a hacer un promedio muy general de 1.300 euros al mes, lo que daría 50 euros diarios, ¿no? Porque tenemos... para el que no sabe, se trabaja 6 días a la semana, se tiene un día de descanso en la mayoría de los trabajos. Por lo tanto, vamos a tomar esa referencia, 50 euros diarios. Muchas veces les he contado que si bien los salarios no son altos, o se han quedado estancados con el tiempo, han aumentado por ahí los alquileres, un poco los servicios, un poco algunas cosas en el supermercado, pero los salarios no. Entonces hace que, bueno, hayan quedado un poquito atrasados. La gente quiere saber cuánto rinde el dinero acá. Yo a grandes rasgos te puedo decir que acá se vive con poco dinero. Con poco dinero uno puede adaptarse. No es necesario ganar grandes sumas de dinero para poder vivir o establecerse o por ahí estar en Italia hasta conseguir algo mejor, ir progresando poco a poco, año a año. No, por ejemplo, si lo comparamos con otros países, porque otros también dicen, bueno, pero te vas a otro lado, arrancás con un salario más alto, con un salario, no sé, supongamos Estados Unidos, que es un país donde se gana más, tiene sueldos más altos que Italia, por supuesto. Por ejemplo, vas a querer alquilar un departamento, ya sea, vamos a suponer, un suburbio de una ciudad, en las afueras, alejado de una ciudad grande, y no te va a costar menos de 700, 750 dólares un departamento con una habitación. Eso acá, si bien los salarios son mucho más bajos, ese valor desciende mucho también en lo que es el alquiler, que es principalmente el gasto más grande que uno tiene, que es la vivienda. Tiene que vivir en algún lado sí o sí, tenés que alquilar algo. Y si hablamos de un departamento con una habitación, acá en Europa si hablamos de un monoambiente o dos ambientes, un bilocal, depende de la ciudad, depende de la región, norte, sur, pero en cerca de una ciudad grande puedes encontrar por menos de 500 euros, por 300 euros, 400 euros puedes encontrar un dos ambientes, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos no vas a encontrar. Y otra cosa que también hace que si bien se gane más, y sigo con el ejemplo de Estados Unidos, es la salud. Vos para la salud allá tenés que pagar, es privada la salud. Acá no, acá es pública. Si bien dependiendo, ¿no?, el rango de ganancias que tenga, vas a pagar a veces un contributo por la consulta, o no, si ganas poco te subsidian y no pagás eso, no pagás la consulta y termina siendo la salud sí es gratis. Y algunos que dicen que la salud pública acá no es gratuita, que tenés que pagar, bueno, será porque tienen algún tipo de ingreso que es por ahí un poco más alto. Entonces, ya hablando a grandes rasgos lo que es vivienda comparado con, por ejemplo, Estados Unidos, que es un lugar donde se gana mucha guita, donde se puede crecer muy rápido también económicamente. Acá la diferencia es grande. La diferencia es muy grande en cuanto a los gastos básicos, que es la salud y la vivienda. Ahora, la comida. En la comida, justamente vos 50 euros por día podés ir a comer afuera incluso, ¿no? En un día de trabajo, con un día de trabajo que te pagan entre 40 y 70 euros dependiendo, ¿no?, el rubro, pero supongamos 50, como dijimos en el ejemplo que íbamos a tomar. Una pizza
en un restaurante, te sentás en un restaurante, te pedís una pizza acá, estoy hablando precisamente para que se ubiquen geográficamente, es en la región de Piamonte. Una pizza margherita napoletana, una buena pizza margherita napoletana acá cuesta 5 euros. Y si te querés tomar una bebida, vamos a suponer una cerveza de 330 mililitros, ¿no? Las chiquitas, te sale aproximadamente 3 euros. Saca la cuenta, con 8 euros vos estás comiendo en un restaurante afuera, una comida simple, pero una comida al fin afuera. En Estados Unidos eso se triplica o se cuadriplica, ¿no? Comparado, se gana más, se gasta más. Acá con poco se puede vivir, y esto es lo que, para que tengas una idea, ¿no? Después vas al supermercado y con 50 euros una persona sola puede comprar un montón de cosas. No te digo vas a llenar el chango, pero vas a comprar bastantes cosas. Y más o menos eso es lo que podrías llegar a gastar por semana. 50 euros puedes hacer la compra semanal, poco más, poco menos. Hay que ver los temas de productos de limpieza y aseo personal, pero lo que es comida, poco más, poco menos, son 50 euros semanales. Eso, no sé si en otro país podés vivir con esa plata, gastar eso en la comida. Los sueldos, creo yo, rinden. Obviamente hay gente que dice que no, que necesita salir a comer afuera, está bien, está perfecto, cada uno necesita o quiere lo que sea, ¿no? Cada uno tiene sus gustos, sus necesidades, y está perfecto, ¿no? Pero bueno, te digo que acá se puede uno adaptar a lo que te toca. Si vos te adaptás, si vos tenés un sueldo con esta cifra que te estoy dando, te adaptás con la economía. Acá es muy sencillo. Acá te podés arreglar con eso, no hay problema con el tema. Siempre hay que estar buscando, no es que es re sencillo todo, ¿no? El tema alquiler, si estamos comparando con Estados Unidos, si en Estados Unidos llegás y podés alquilar el mismo día poniendo el dinero. Esa es la diferencia que tiene un sistema con otro. Acá no. Acá tenés que tener, como en Argentina, un garante, pagar meses de depósito, negociar el adelanto, una garantía, bueno, todo este tipo de cosas como existe en Argentina. El miedo a que se queden. Si bien también, ya que estamos hablando de la vivienda, quiero nombrar algo que me han preguntado también, que es el tema de los ocupas, si hay ocupas acá en Italia. Porque, bueno, me dijeron que en España es terrible el tema de los ocupas y está cada vez más en potencia, y se te mete gente en tu casa, que tenés una casa desocupada de tu tío, tu abuelo que falleció, está ahí, estás viendo de venderlo o algo, y se te mete alguien y es casi imposible sacarlos. Acá eso, te tengo que decir que no pasa. Acá hay un montón de casas sin habitar, un montón de casas, ya sea casa a casa o departamentos. Vas a ver que llega la noche y vas a ver por edificio pocas luces. Bueno, hay un montón de departamentos y casas sin habitar y no hay problema de ocupas. Si llegase a ver algo, van y lo sacan a patadas rápidamente. No tiene el problema que tiene España con ese tema. Pues si no sería un caos, porque hay muchas casas deshabitadas acá en Italia, porque, bueno, supongo que hay mucha gente, que al haber mucha gente mayor, ¿no?, que fallece o algo por el estilo, van quedando esas casas, y hasta que se vende o se alquila o se renueva o lo que sea, pasa tiempo y quedan mucho tiempo deshabitadas. Yo veo acá eso, en las ciudades más chicas que he visto, ni te cuento. En Milán por ahí no sé si se ve tanto, porque es un mercado que explota, que todo el mundo quiere estar ahí, y bueno, cada vez va a aumentar más los alquileres porque toda la gente quiere estar ahí. Mientras más gente quiera vivir ahí y pague las locuras que piden, el precio no va a bajar, va a seguir subiendo incluso. Pero bueno, eso se ve en ciudades más de 100.000 habitantes, 150.000 habitantes incluso, o menos. Se ve que hay casas vacías o departamentos, y bueno, el problema de los ocupas no está acá en Italia. ¿Qué quiero decir con este video? Quiero hacerles contarles que no hace falta gastar mucho acá para vivir. No es lo mismo en otro país como en Suiza, que tenés que por ahí pagar también lo que es la salud. También no pagás un mes, no te cubre la salud. En Estados Unidos no pagás la salud privada y no te cubre nada, estás regalado. Acá no, acá tenés la salud, se puede estar, se puede andar. Otro tema muy importante, no menor, es el tema de la seguridad. Estados Unidos ganás mucha guita, pero tiene, por ejemplo, el tema de la inseguridad. Hay inseguridad en casi todas las ciudades.
Es algo que, bueno, todo el mundo, como sabrán, tiene armas, cualquiera tiene acceso y bueno, pasan cosas. En algo que hago siempre hincapié es en el tema que no solo se fijen en lo económico, sino también en el resto de las cosas, ¿no? Porque te podrá ir bien, ganás bien y un día no te va bien o un día no ganas bien y no puedes solventar ciertas cosas. Pero obviamente es una cosa que yo tiro así para que sepan, nada más. Ustedes sabrán y hagan lo que quieran, la decisión es de cada uno, es personal, lo que necesita, lo que quiere, los gustos, etc. Otro me dirá, no, a mí me gusta Estados Unidos porque tiene más oportunidades, más cosas, bueno, no le doy bola a esto o aquello, bueno, perfecto, es decisión de cada uno. Obviamente yo les cuento simplemente la percepción mía y que tengo de lo que veo acá. No quita que algún día viva en Estados Unidos, ¿por qué no? Gran país, pero bueno, tiene sus cosas, ¿no? Ustedes, acá lo que yo veo la diferencia en cuanto a calidad de vida y ya sea en cuanto a la seguridad, la tranquilidad, que se vive con menos dinero, y también voy a nombrar algo importante que es la calidad de los productos alimenticios. Acá te llegan directamente de los productores, a veces en los mercaditos, en todas las ciudades, en todos los pueblos te llegan directamente los productos de los proveedores, pequeños productores, y vos podés comprar directamente ahí todos los productos, ya sea frutas, verduras, lácteos, fiambres, embutidos, todo tipo de cosas, y obviamente es mucho más sano, más saludable que comprarlo en un supermercado. Pero bueno, tenés esa opción si es necesario. Ahora sí, quiero que me digan ustedes de donde están viendo si les rinde 50 euros o 50 dólares de la misma manera que rinde acá, o cuánto se gastan por día, o cuánto es su sueldo, su salario mensual. Déjenmelo en los comentarios. Espero que se suscriban si aún no lo hicieron, pueden hacerlo ahora, ponen ahí suscribirse al canal, activar la campana de notificación, porque si no, no te van a llegar los nuevos videos que estoy subiendo. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chao.